orar. Bien, entonces iniciamos con oración hoy. Dios, es tu voluntad, Padre, que estemos acá reunidos. Tú nos has llamado, nos has escogido para esta enseñanza y te agradecemos, Dios, por ello, por confiar en nosotros, por la voluntad que tú das para cada uno. Gracias, Dios, porque podemos estar acá. También oramos por aquellos que no están hoy, pero que pueden ver la grabación. Y también hoy sabemos, Dios, que tú, Señor Jesucristo, eres el Señor de esta reunión y oramos por eso, agradeciéndote tu señorío y a ti, Espíritu Santo, tu ministración, tu cuidado para con nosotros al enseñarnos esto. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces, bienvenidos. Amén. Voy a iniciar con la pregunta Oh, que dejamos ¿cómo? Ya la, empezamos, ¿ves? la sesión anterior. Entonces, entonces voy aquí a volver a compartir. Y voy a hacer como la conexión a lo que veníamos viendo y luego, pues, verificar la pregunta que hicimos. Bien, entonces, estábamos viendo acerca de la protesta pacífica, ¿sí? Que era la tercera forma, y vimos el ejemplo acá de cómo los cristianos, entonces, en Colombia, marchamos y protestamos contra la imposición de la ideología de género en la educación, en 2016, logrando remover esa acción ejecutiva, y iniciando el 10 de agosto, eso fue un 10 de agosto, el Día Nacional de la Libertad para Educar. Pero solo, sí, protestamos, pero no hicimos, ¿sí? La obediencia para que eso no vuelva a pasar. Y es que si no usamos el método de Dios, que es enseñar a que guarden, entonces, pues, sí, lo que vamos a hacer es tener ese mismo mal, ¿sí? Sin que nos demos cuenta a un corto plazo. Dice, si en una generación un asunto no se hace, en un asunto, en una generación, en un asunto no se hace, voy a ponerle ahí, creo que falta, no se hace el método de Dios para dar libertad a las naciones, el mal triunfa. Bien, en ese asunto. Entonces, en 2022 se estableció la ideología de género en Colombia como directriz. Bien, entonces tardamos, sí, 6 años. Sí, o sea, atrasamos 6 años, pero en esos 6 años no hicimos lo que teníamos que hacer. Y entonces, acá lo podemos ver, y es, sí, que tenemos que enseñar a que guarden todas las cosas. La iglesia debe enseñar a que se guarde. Bien, y pues se hicieron poquitas escuelas de padres acá en Colombia. Realmente hicimos algunas, con Pablo, que está aquí presente, y ya, pero muy pocas se hicieron. Y entonces, pues no hicimos lo que Dios dice, entonces nos merecemos, sí, hecho. Sí, nos merecemos que ahora la ideología de género esté por ley. Entonces, por eso, acá hay que prepararnos también, en este caso de familia, pues acá ahí tenemos algunas lecturas recomendadas, ¿sí? De familia, bien, y eso lo vimos, están en Colombia Libros, y también, entonces, quedamos en esta pregunta, ¿cierto? ¿De qué es la imagen que está en cada una de las páginas de presentación? ¿Sí? Entonces, obviamente, para que es esta imagen que está acá, mostramos la imagen, y Mira, obviamente para los venezolanos había un poquito más de ventaja, porque se trata de un hecho en Venezuela que sucedió en febrero del 89, bien, que es lo que se conoce como el Caracazo. Y básicamente fue una protesta, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por el bajar un poquito el subsidio de la gasolina en unos centavos de bolívar, donde la gente no, protestó, y, y entonces,
Eh, estas protestas, aunque fue, que fue una protesta injusta, porque el principio de Dios es que no deben haber subsidios, ¿sí? Entonces, pues Dios, ¿sí? Pues hizo justicia después, porque a raíz de estas protestas se empieza a fraguar todo un movimiento, ¿sí? Que conllevó a la elección del socialismo en el 99. Bien, eh, pasó el golpe, liberaron a Chávez, todo ello, pero esto nació de esta idea. Entonces, esa imagen que tenemos allí es una imagen de un video de una canción de Giordano, que se llama Por estas calles. Digo que había ventaja para los venezolanos porque pues, Giordano es un artista venezolano, pero también es un artista que en esa época también fue muy conocido en Colombia. Entonces de pronto también se podía ver. Y Milianis fue la que ganó. Entonces se ganó un libro, Milianis, te lo voy a enviar con Nando que está acá. Él es el que distribuye los libros de Cosmovisión allá para Venezuela. Él precisamente está hoy y mañana de visita aquí, entonces te voy a enviar el libro. Él vive en Maracaibo y ya, pues tú ahí te contactas con él para tú pagar el envío de Maracaibo, ¿sí? Allá. Entonces, bien, esa fue el premio y es una canción que se llama Por estas calles, ¿bien? Básicamente Giordano está haciendo una protesta ante la reacción del gobierno, ¿sí? En contra de estas protestas. Bien. Y, y esta ambulancia se convirtió como en el símbolo, ¿sí? El símbolo de ese Caracazo porque ahí iba unos heridos, pero no los dejaron pasar y murieron. Bien, entonces, importante ver que la protesta, como dijimos, tenemos que saberla hacer, ¿sí? Prudentes y sencillos. Bien, bien, entonces hoy vamos a ver la, vamos a continuar a ver otras dos más acciones que los cristianos debemos hacer. Bien, bien, sí, aquí me dicen por el chat, sí, como que hace frío, sí, está haciendo mucho frío en Bogotá hoy, entonces hoy tocó con chaqueta fuerte. Bien, entonces, este mes es de frío porque hay vientos y los vientos son helados, entonces entran por debajo de las puertas y es frío. Bien, entonces vamos a continuar aquí, vamos a poner nuestra presentación y acá la tenemos, ya se va a proyectar y entonces esto es el Caracazo, ¿sí? Y de aquí se empezó a pensar en esta idea de, de oponerse a esta tradición corrupta, política corrupta del bipartidismo venezolano, pero con algo peor, ¿sí? Que fue el socialismo, ¿sí? Y el castrochavismo. Bien, en el 98 se logra. Entonces, ¿de quién fue la culpa de que todo esto pasase? De la iglesia. La iglesia no había enseñado que los subsidios no son un principio bíblico cristiano. ¿Mm? Bien, aún no había enseñado eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el principio que respalda eso? El que no trabaje, no come. ¿Mm? Bien. Entonces, una mala idea de la cosmovisión implicó un cambio de pensamiento donde eh, la gente eh, se metió en esta ola de ir en contra de la corrupción del gobierno. Y acá quiero aclarar una cosa, este gobierno bipartidista de Copey y de AD, los ADECOS, claro que era corrupto. Para esa época, antes del socialismo, Venezuela tenía un promedio de corrupción del 18%, siendo que el promedio latinoamericano, ¿sí? Era en un 7%. Bien. Eh, Hoy Venezuela tiene un promedio de corrupción del 87%, ¿sí? 86, 87% de corrupción en Venezuela. Es decir, antes había corrupción y robaban unos pocos, ahora hay más corrupción y roban más, ¿sí?
más cantidad y más gente. ¿Mm? Eso fue lo que sucedió. Y estoy seguro que de pronto algunos recuerdan cómo esta idea de ir en contra de esta corrupción, de este bipartidismo venezolano, de esta Cuarta República, em, pues fue una espuma que creció y mucha gente votó, ¿sí? Por Chávez en el 98, ¿m? Siendo que él proponía el socialismo. Bien. Y entonces, pues ahora, pues una peor situación. Entonces, no solo es protestar, sino saber cuándo protestar y cuándo no. ¿Sí? Bien. Hoy los cristianos en Colombia estaban protestando por las directivas del aborto, de la ley del aborto. ¿M? Bien. Pero la mayoría de los cristianos eligieron al ponente de esa ley aprobada, o sea, el que hizo la explicación de la ley y sugirió hacerla, que es el actual alcalde de Bogotá. ¿Mm? Entonces es ilógico, ¿cómo vamos a estar protestando si la mayoría de la iglesia apoyó al alcalde Galán? ¿Sí? Entonces, sí, fue el ponente de la ley. Bien. Entonces, tenemos que ser sensatos y coherentes con lo que protestamos, ¿sí? Antes de protestar, tenemos que pensar cuál es el principio bíblico cristiano, cuál es el centro de verdad. Bien, ¿cuál es la verdad y cuáles son los dos extremos malos? Tenemos que pensar. Y para eso es que debemos tener ministerios, ¿sí? En cada congregación, en cada localidad, para que podamos enseñarnos unos a otros. Bien, bien, entonces vamos a volver aquí, vamos a ver la que sigue. Bien, entonces acá la iglesia no enseñó y pues peor después. Bien. Entonces acá también hay alguna otra lectura recomendada de cómo los cristianos, los principios de Dios se han puesto en la realidad. Estos dos, uno de César Vidal, La herencia del cristianismo, y el libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental, de Sharman Al-Guay. También es lectura recomendada para ello. Bien, bien, entonces veamos la cuarta. Ya vimos tres, vimos eh, la primera, que es las disciplinas espirituales, luego vimos las acciones legales y la jurisprudencia hasta agotarla, luego vimos la protesta pacífica y la cuarta es la desobediencia civil. La desobediencia civil es que protestamos, pero no obtenemos resultados, ¿sí? Pero el gobierno no se ha metido con nosotros, nos ignora, ¿sí? Entonces, eso es la desobediencia civil. Las personas individualmente y junto con otros corporativamente, en unidad con unión, ¿sí? Empiezan a no tener en cuenta al gobierno y a desobedecer intencionalmente las directrices del gobierno. Bien, esto es la desobediencia civil. Vamos a mirar que es algo luego de la protesta, podemos empezar la desobediencia civil si nuestra protesta es legítima y no obtenemos resultados. Bien, entonces veamos el ejemplo bíblico. Bien, entonces acá tenemos el ejemplo bíblico. Entonces el cristiano debe oponerse a través de la desobediencia civil. Veamos. ¿Qué nos dice Hechos acá? Entonces, este pasaje de Hechos 4 es cuando Pedro y Juan estaban predicando, ¿sí? Y entonces, cuando los encarcelaron, pero ellos qué dijeron, ¿es justo obedecer a vosotros antes que a Dios? ¿Mm? No, primero debemos obedecer a Dios y que obedecer las leyes civiles si las leyes civiles son injustas. La ley que le estaban dando a ellos, ¿sí? Era injusta, ¿bien? Porque ellos estaban en un lugar público, ¿sí? No estaban en un lugar privado, estaban en el acceso al templo, pero no en el templo, ¿bien? Entonces, ellos dicen, ¿será justo obedecer a vosotros antes que a Dios? No. Entonces, todos los apóstoles y discípulos entraron en desobediencia civil.
prefirieron obedecer a Dios y siguieron predicando. ¿Sí? Es más, Pedro y Juan, ¿qué fue lo primero que hicieron una vez se salieron de la cárcel? Predicar nuevamente. Eso es una desobediencia civil, es una desobediencia a la ley civil que había. Siguieron predicando sin importar las leyes promulgadas en contra de predicar de Cristo. Bien. Ejemplo, una desobediencia civil no pues protestando contra el gobierno, pero no sé si ustedes saben qué es la Operación Perla o qué fue la Operación Perla. La Operación Perla fue es la operación de llevar Biblias más grande de la historia que sucedió en 1982, donde en unas horas de la noche, de la madrugada, se entraron más de 1 millón de Biblias a China. Bien, eso lo hizo el Ministerio Puertas Abiertas y en China en el 82 y hoy todavía sigue siendo lo más grande que se ha hecho en entrar Biblias a un lugar cerrado. Eso es contrabando de Biblias, ¿cierto? Pero hay una ley en China que dice que no se pueden entrar Biblias. Pero esa ley es justa, no, es injusta. Entonces el principio bíblico es el contrabando de Biblias. Bien, ese es el principio bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros somos primeramente ciudadanos de la nación santa con real sacerdocio. ¿Sí? Primeramente somos de esta nación, la nación cristiana, antes de la nación cualquier otra. Yo primeramente, pues aunque soy colombiano, primeramente no voy a obedecer las leyes de Colombia por encima de las leyes de Dios. Tengo que obedecer las leyes de Dios, bien, primeramente. Y y, y lo tenemos. Entonces, es bien importante saberlo. Primeramente, somos de la nación santa, de real sacerdocio, de la nación cristiana, antes de cualquier otra nación. Tenemos que conocer las leyes de nuestra nación cristiana, ¿sí? Y defenderlas. Bien, esas leyes son perfectas, son las leyes perfectas que existen. Bien, entonces, primeramente, eh, soy de la nación cristiana y mi bandera primera es la bandera cristiana. Voy a compartirles mi primera bandera. ¿Sí? Aquí tenemos mi primera bandera. Bien, entonces acá está la bandera cristiana. Esta es la bandera de nuestra nación. Bien. Y esta es mi primera bandera antes que la bandera de Colombia, que la bandera de Venezuela, que la bandera de Estados Unidos. ¿Sí? La bandera cristiana es la primera. Bien, yo a veces llego a algunas congregaciones y está la bandera de Israel, ¿sí? Y no está la bandera cristiana. Y digo, uy, ¿serán estos judíos? Mm, mm, ¿Serán raros así judíos? Recuerden que los judíos se van a ir al infierno, ¿bien? Entonces, la bandera cristiana es la primera que tiene que estar antes de la de nuestro país, ¿sí? Primero la de nuestra nación santa. Entonces, esa es la idea. Tenemos que entender que si nosotros podemos desobedecer civilmente, ¿sí? Porque tenemos unas leyes superiores a las leyes civiles. Bien, entonces acá ellos todos desobedecieron civilmente. Bien, pero la desobediencia civil implica es que no tuvimos resultados en las tres anteriores que vimos. ¿Por qué? Porque la desobediencia civil va a implicar que podemos ser perseguidos por no obedecer la ley civil. Bien, podemos ser perseguidos. ¿Sí? Entonces, no es lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? Pero si ya hemos hecho las tres, recuerden que cada una se sigue haciendo y produce la siguiente. Entonces, eh, tenemos que ver que si debemos hacer desobediencia civil, pues debemos hacerlo y en número plural. ¿Sí? No hay tantos policías ni hay tanto control. Obviamente, aquí esta persecución va a ser una persecución legal todavía, no una persecución violenta.
Ya cuando hay una persecución violenta, vamos a ver el número 5 qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Pero aquí todavía el gobierno no ha actuado violentamente con nosotros, protestamos pacíficamente, ¿sí? Y podemos hacer, y no fuimos escuchados, entonces hacemos desobediencia civil. Entonces, aquí ya hay persecución legal. No, mire, usted no está cumpliendo esta ley, ¿sí? Y pueden inclusive llevarnos a la cárcel. Justicia es estar apegado al código, y el código es, eso es la justicia. Entonces, justo es pegado. Entonces, el cristiano debe obedecer las leyes justas y desobedecer las leyes injustas e iniciar a cambiarlas hacia que éstas se evidencien en los principios bíblicos cristianos. Bien, entonces, importante allí esta idea. Entonces, nosotros tenemos que identificar las leyes civiles que tenemos, qué tan justas son, ¿sí? Y qué, y, y cómo, ¿sí? Las leyes que no son injustas, que no son de acuerdo a la Biblia, cómo podemos empezar a cambiarlas. ¿Sí? Les estaba comentando lo del aborto hoy, entonces yo le escribí a la representante, ¿sí? A mi representante. Bien. Me leyó y me dejó en visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dije, bueno, pero pues, ¿por qué no? Hay que proponer un proyecto de ley para poner en la ley bien y hacer, definir una ley pues, para oponernos una ley en contra del aborto, ¿sí? Porque lo que tenemos hoy de ley no es realmente una ley, es una sentencia de la Corte Constitucional, pero no hay ley de aborto todavía. Pero como no se ha legislado, entonces se obedece la sentencia de la Corte Constitucional. Pero pues legislemos entonces, ¿sí? Pero ninguno de desde que hace más de 15 años que empezó esta sentencia, ninguno, ¿sí? De los representantes cristianos ha iniciado un proyecto de ley, ¿sí? Para legislar sobre el aborto. Bien. Entonces tenemos que entender qué es lo que debemos ver y hacer. Bien. Bien, entonces vamos a ver un poquitito más acerca de esta cuarta. Entonces, eh, entonces vamos a mirar la siguiente. Entonces, acá tenemos que obedecer las leyes injustas, ¿sí? Pero a veces no vamos a poder cambiar las leyes injustas tan rápido. De pronto nos dormimos o hay unos mecanismos judiciales bien largos, eh, eh, o inclusive empezamos a cambiar la ley, pero no logramos mayorías en el legislativo para aprobarse. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? La desobediencia civil, ¿sí? Implica una gran presión para el gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no toma en cuenta sus ideas. Y eso hace que el gobierno civil pueda empezar a actuar mal, ya no solo persiguiéndonos judicialmente, o sea, legalmente, ¿sí? Sino ilegalmente. El gobierno civil puede llegar a actuar en contra de las personas, ¿sí? Bien, pero nosotros no hemos actuado en contra del gobierno, estamos desobedeciendo una ley que el gobierno mismo sabe que es injusta. Bien, entonces, como vemos acá en esta gráfica, sí se está desobedeciendo la ley civil, ¿sí? Pero vemos esta gente no está actuando violentamente. ¿Sí? Bien, hay desobediencia civil, ¿sí? Eh, y pues vemos varios casos en la historia que como el nivel de presión, ¿sí? Empieza a aumentar al gobierno. Entonces veamos algunos casos de ellos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, veamos acá, el, este es Lutero. ¿Bien? Lutero, ¿sí? ¿Qué hizo? Él protestó, ¿sí? Con sus 95 tesis que puso en la catedral, en el templo, ¿sí? De Wittenberg. ¿Y qué pasó luego de que puso eso? Ellos empezaron a desobedecer a los obispos de Alemania, ¿sí? A los arzobispos, ¿sí? Hicieron una desobediencia civil. Pero esa presión de esa desobediencia civil, ¿sí? Hace que el rey tenga que reforzar leyes, ¿sí? Pero cuando los reyes
empezaron a ver por qué ellos estaban en desobediencia civil, pues en lugar de oprimirlos a través de las leyes, los empezaron a apoyar, ¿sí? A la larga, ese fue el éxito de que existiesen los protestantes, fue porque los reyes, ¿sí? De Sajonia, ¿sí? De Moravia, ¿sí? Estos reyes apoyaron el movimiento protestante, ¿sí? Y dictaron leyes a favor, cambiaron las leyes injustas por leyes más justas. Bien, y esa fue la desobediencia civil que logró el inicio de los protestantes. Bien, bien. Entonces vemos el caso de Lutero. Bien, veamos otro caso. Este es el caso de Martin Luther King Jr. ¿Sí? Martin Luther King, conocemos el caso, pastor, ya lo habíamos hablado en las protestas, pero realmente ellos protestaron y no les hicieron caso, ¿sí? Entonces ellos empezaron a desobedecer civilmente. Ya Rosa Parks desobedeció civilmente y se sentó en el bus en los puestos para los blancos. Los negros tenían atrás el puesto y, eh, y los blancos adelante. Y ella se sentó adelante. Eso fue una desobediencia civil a la ley. Bien. Y empezaron a desobedecer civilmente. Eh, recuerdo que vi una película, ahí se me olvidó el nombre de la película, pero era un gran pianista negro, pero tal vez el pianista más importante de los Estados Unidos, que lo invitaron entonces a dar un concierto, ¿sí? Pero al ser negro tenía que entrar al hotel donde iba a dar el concierto, al lugar donde iba a dar el concierto, por la parte de atrás, y él no quiso hacer el concierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una entrada para los negros y una entrada para los blancos, ¿sí? También los baños, habían baños para unos y para otros. No sé si recuerdan eh, cómo lo que sucede en esta película Mentes Brillantes de la NASA, cómo estas calculadoras humanas tenían que ir 800 metros al baño y perdían mucho tiempo. ¿Y qué causa eso? Que el director diga, no, ya no hay baños para negros ni para blancos. Bien, entonces todo eso fue desobediencia civil. ¿Qué hicieron ellas? Ellas sabían que perdían tiempo, pero se fueron allá y siguieron trabajando a 800 metros de malas, eso ustedes, esta es la ley. Entonces, sí, pero usted la ley que me dio ahora es que tengo que trabajar más rápido, pero tenemos una ley del baño, entonces no voy a trabajar más rápido, ¿sí? Y hay una desobediencia civil a la ley que les dio. ¿Por qué? Porque había una ley injusta. Acá vemos con Martin Luther King cómo él y sus seguidores entraron en desobediencia civil, logrando que el poder legislativo iniciase a cambiar las leyes de segregación. Hubo protestas, pero también hubo desobediencia civil. Bien. Hay muchos más casos, el caso de Gandhi en India, bien, y hay muchos más, bien. Entonces, esta es la cuarta, la desobediencia civil. Esta desobediencia civil tiene un riesgo y es que como empieza a haber presión a, vamos a ir acá a la de atrás, como empieza a haber presión a el gobierno civil, entonces el gobierno civil puede empezar a tomar decisiones equivocadas y de no solo perseguirnos con la ley, sino actuar violentamente, ¿sí? Actuar en contra, ¿sí? Pasar por encima de los derechos de las personas, ¿sí? Y eso entonces va a empezar a producir una quinta, ¿sí? Idea. Entonces vamos a mirar esta quinta idea. Vamos a pasarla acá. Y es que ya como hay un ataque del gobierno, ¿sí? Ya no solo estamos en desobediencia civil, porque la desobediencia civil implica que muchos desobedecen y no hay cárcel para tanto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí ya el gobierno actúa por encima de los derechos de las personas, ¿sí? En contra de los derechos humanos, actúa violentamente en contra, ¿sí? Puede pasar en la desobediencia civil o en la protesta pacífica, ¿bien? Y eso implica la quinta oposición a la tiranía, ¿sí? Y es que Dios llamará a unos a salir, a huir.
Y esos que salen no salen huyendo de miedo, salen huyendo con una misión, ¿sí? Y es ser testigos de lo que está pasando allá y crear la oposición internacional y la búsqueda de apoyo para los que se quedan, ¿bien? Esa es la quinta oposición, ¿sí? Dios llamará a algunos a huir, ¿bien? No es que sean miedosos o pusilánimes, sino que salen con una misión, ¿bien? El error que hubo en la migración de cristianos venezolanos es que la mayoría de los cristianos que salieron no le preguntaron a Dios si quería que saliese, ¿m? Sino que salieron. Y la mayoría de los cristianos venezolanos que salieron de Venezuela llegaron a otros lugares donde ya no se congregan, donde ya no tienen vida de iglesia, porque tienen que trabajar, ¿sí? Y pues perdieron esa comunión con Dios, ¿sí? Porque salieron por una idea más de opresión económica, ¿sí? Que por una idea que Dios les haya dicho, ¿sí? Pero acá el salir es con Dios. Estamos hablando qué hacer de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, no está mal que Dios, ¿sí? Te ponga en el corazón, hay que salir, ¿sí? Pero tú tienes que confirmarlo con Dios. Y si Dios te dice que sí, sal, ¿sí? Pero sales, ¿sí? Con una labor, ¿sí? Y esa labor es que sea conocido afuera, ¿sí? Y que en un lugar con menos presión o donde el gobierno no te esté atacando, tú puedas actuar, ¿sí? Más efectivamente, ¿sí? Siendo testigos de lo que sucede, dando testimonio de ello, denunciándolo, logrando hacer oposición internacional y búsqueda de apoyo. Bien, bien, voy a comentarles algo que de acá de Bogotá. En Bogotá hay más o menos, según las cifras del gobierno, ¿sí? 2.100.000 venezolanos, solo en Bogotá. ¿M? Cifras del gobierno, o sea que hay más, ¿sí? Pero de todas las veces que se ha citado para protestar en contra de lo que sucede en Venezuela, ¿sí? Si acaso 200 o 300 llegan. La primera vez que acá, que llenaron la Plaza de Bolívar fue ahorita el 17, hace 2 días. ¿Sí? Hubo protestas en la Plaza de Bolívar y se llenó la Plaza de Bolívar de Venezuela. ¿Sí? Es decir, habían más de 15.000 personas, ¿sí? Allí. ¡Wow! ¿Sí? Por primera vez pasa esto, ¿sí? Entonces, ¿qué debían estar haciendo esos venezolanos? O al menos los cristianos, ¿sí? Entonces, uniéndose, moviendo la cosa, ¿sí? Pero no, cada cual salió, se olvidó de su nación, extraña su nación, pero no hace nada, ¿sí? Sí, extraña a su familia, de pronto manda dinero para su familia, pero no hace nada por Venezuela, nada. ¿M? Bien, bien, entonces eso es salir, ¿sí? No de acuerdo a la manera de Dios. Bien, bien. Eh, entonces, vamos a ver qué implica esta quinta sesión, esta quinta oposición. Entonces, vamos a mirar qué implica ello. Entonces, la quinta es, Dios llamará a unos a salir. Ahora, vuelvo a aclarar, porque hay unos que van a decir, uy, estos salieron y son unos valientes, que unos miedosos o nos dejaron botados. No, es válido que Dios llame a unos a salir, ¿sí? Pero salen con una misión, ¿bien? Bien, entonces tiene que confirmarte Dios. Entonces veamos algunos. Veamos acá en la Biblia cómo es. Entonces, de nuevo Mateo 10, acá, entonces estamos las instrucciones del Señor, dice, y si alguno os, el Señor está diciendo, si alguno no os recibiese, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. ¿Sí? Pero Dios, ¿no sería mejor que insistiésemos a ver si la gente se convierte? ¿No sería mejor que comprásemos una casa allí y hiciéramos un centro misionero para evangelizar ese lugar donde no nos quieren? ¿Mm? Porque ellos también se van a ir al infierno, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? Salgan. ¿Mm? Salid de aquella casa o ciudad. Ya vimos que sacudid el polvo de vuestros pies, ¿sí? Ya lo vimos, pero
pero salir, había que salir, ¿sí? Entonces, salir no está mal, ¿sí? Lo que pasa es, ¿sí? Que es Dios el que te dice, acá es Cristo el que está hablando, ¿sí? ¿Cuándo debes salir o no? Entonces veamos algunas ideas. ¿Por qué si ellos estaban en la misión de los 70 ya tenían, ¿sí? La oportunidad de evangelizar una misión donde fueron a muchos lugares, ¿sí? ¿Por qué tenían que salir? Porque no era mejor insistir, ¿bien? Porque lo rechazaron. Era justa la idea de que lo rechazasen si este era el evangelio, este era el Mesías. Era injusto, ¿sí? Bien, era una ley injusta, pero ellos ¿qué hicieron? Salieron, ¿sí? Y mostraron, ¿sí? Una protesta sacudiendo el polvo de sus pies, pero salieron, ¿sí? Entonces, luego dice que Dios va a hacer juicio con ellos. Entonces veamos unos ejemplos en la historia de cuándo debemos salir. Bien. Recuerde, aquí ya es cuando el gobierno se metió con nosotros, ¿sí? Eso implica que Dios va a llamar a algunos a salir. Bien, bien, bien. Entonces, acá veamos otro ejemplo bíblico. Entonces está Saulo, ¿sí? Persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, y esa persecución de Saulo hizo que salieran muchos. ¿Mm? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, ¿sí? Y Saulo asolaba la iglesia, entrando, arrastrando, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, salieron de miedo y no volver a ir a meternos con los venezolanos y a protestar ante el gobierno. ¿O cómo salieron? ¿Cuál fue la jugada que hizo Dios? Los llevó afuera, pero para que ahora predicasen afuera, ¿sí? Esta fue la expansión del evangelio, la persecución que hizo, ¿sí? Saulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos a personas evangelizando en todo lugar de Judea y Samaria. Wow, ¿sí? Ellos salieron, pero con una misión que les dio Dios, seguir predicando, ¿sí? Esa fue. No salieron a decir ya no somos cristianos, a negar a Dios. ¿Sí? Salieron con una misión. Bien. Las autoridades, los fariseos, no se esperaban eso. Y cuando se dieron cuenta ya fue muy tarde porque ahora había cristianos en toda parte, de Judea y Samaria. Salieron, ¿sí? Y siguieron predicando el evangelio. Si los estaban persiguiendo por predicar el evangelio, ¿sí? Pues lo lógico sería que saliera y no se pusiera a predicar más, para que no los persiguiesen más. Pero ¿qué hicieron? Predicaron, ¿sí? Porque salieron con una misión dada por Dios, ¿sí? ¿Sí? Si salen sin Dios, lo obvio es no predicar, pero ellos salieron y Dios les dijo, salgan, ¿sí? Pero sigan siendo cristianos y sigan predicando. Bien, bien. Entonces Dios usó eso para la extensión de su reino en Judea y en Samaria. Entonces vemos que, ¿sí? Fueron ellos bendecidos, ¿sí? Por Dios al salir. Y los fariseos y el concilio nunca lo sospechó. Bien, bien. Entonces veamos acá algunos ejemplos en la historia. Vamos a ver. Entonces Dios llamará a algunos a salir. Aquí vemos cómo los peregrinos huyen de Inglaterra a América y sabemos lo que sucedió, cómo fue el cimiento de la primera nación cristiana que fue los Estados Unidos. ¿Mm? Y lo que se conoce como el inicio de la iglesia evangélica. Sí, los evangélicos fueron los protestantes que vinieron a Norteamérica. Y una vez la independencia de los Estados Unidos, pues la administración es totalmente independiente de la iglesia, totalmente independiente a Europa y es lo que se conoce como el movimiento evangélico. Entonces, los peregrinos huyen, ¿sí? A América, ¿sí? Y se propaga el evangelio. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos ya habían protestado, ¿sí?
Es más, hicieron desobediencia civil, se seguían reuniendo aunque la ley decía que ya no se podían reunir más. ¿Sí? Pero ya los empezaron a capturar, a encarcelar, ¿sí? Y a no respetar sus derechos judiciales. Entonces Dios los llamó a huir y ellos huyeron. ¿Sí? Bien, bien. Pero ellos llegaron, no, no es que llegaron a Norteamérica y ya nos olvidamos de lo que éramos. No, siguieron en unidad con unión. ¿Sí? Siguieron entendiendo y creyendo que la Biblia debía ser aplicada. ¿Sí? Siguieron, fue una misión, ¿sí? No fue una huida de miedo, sino es una misión. Y lo lograron. ¿Bien? Entonces tenemos acá a los peregrinos. Veamos otra. Ay, no, esta es la sexta. Entonces vamos a, a ver aquí esta idea de el huir. Voy a explicar un poquito más esta idea porque creí que ahí seguía la siguiente slide, pero no está. Está en otra presentación. Eh, es, eh, y es, esta idea de los peregrinos es muy importante. ¿Cómo Dios va a llamar a algunos a huir también? Bien. Eh, los peregrinos vienen a América en 1620 y la idea de la persecución religiosa se abre con ellos de que ahora hay una tierra donde hay libertad, que es América, la tierra de la libertad. ¿Por qué? Porque ahora hay libertad religiosa y ellos pueden vivir su religión. Los peregrinos fueron los primeros, pero luego vinieron otros, ¿sí? Vinieron los anabaptistas, ¿sí? Que luego se van a separar en lo que son los menonitas, ¿sí? Los Amish, bien, los hermanos, ¿sí? Las asambleas de los hermanos, todo este movimiento anabaptista también va a ser perseguido en en Europa y van a venir a Norteamérica. Bien. Y no solo a Norteamérica, vemos lo que sucedió con los hugonotes. ¿Sí? Los hugonotes no los tengo acá porque lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero los hugonotes a la larga son llamados a huir. ¿Sí? Y son los que llegan a Sudamérica, a lo que hoy es San Luis, que es Brasil, y luego son perseguidos por los portugueses también, y les toca huir hacia el oeste, a lo que hoy es la Guyana francesa. Bien, pero ellos, aunque huyeron de la persecución de los católicos franceses, ¿sí? Establecieron, ¿sí? Las iglesias, establecieron su trabajo, siguieron haciendo su trabajo, ¿bien? Los pocos hugonotes que quedaron. Bien, recuerden que la masacre de hugonotes pues es la masacre religiosa más grande en menor tiempo en la historia. Bien, y vemos ese caso. También vemos que varios también eh, que querían tener la palabra, la Biblia, dentro de España, bajo el dominio católico, pues eran perseguidos en España, pero muchos de ellos vinieron a la América española, ¿sí? Principalmente a Bogotá. ¿Sí? ¿Y qué trajeron? Biblias. ¿Sí? De contrabando las trajeron, ¿sí? Lo que es Bogotá, Santanderes, toda esta parte, ¿sí? Llegaron gente huyendo, buscando católicos, buscando tener la Biblia, ¿bien? Entonces vemos aquí estas, estas ideas de huir, ¿bien? Entonces, el huir implica que vamos con una misión. Voy a mostrarles aquí la de los hugonotes para que la veamos. Permítame, la vemos acá más adelante. Y la tenemos. A ver, los hugonotes, ¿dónde está? Ay, no, ahora no me da. Escape. Aquí, eso. Vamos a ponerlo aquí. Es que está en la siguiente. Aquí está. Bien. Entonces, acá la tenemos.
Los hugonotes huyen a la Guayana francesa y, y fundan bien lo que es San Luis, Brasil y la Guyana francesa. Voy a mostrarles acá el, la idea hugonote. Vamos a mostrar. Por así creo que ya me salió, porque es que es otra presentación. La acabo de pegar en esta misma para que la veamos. Porque sí está pegada más adelante, pero es que no puedo contarles lo que le voy a contar más adelante, porque eso es de la siguiente sesión. Entonces acá tenemos a los hugonotes y los hugonotes, ¿quiénes eran? Eran los protestantes en Francia. Bien. Ellos lucharon por tener la Biblia. Bien. Y pues fue difícil para ellos lograrlo. ¿Por qué? Porque Francia se estaba radicalizando cada vez más hacia el poder católico. Es más, recuerden que en Versalles estuvo el Papa durante casi un siglo, ¿sí? Y hubo tiempos donde hubo tanto un Papa en Versalles como un Papa en Roma. Entonces, el poder francés católico era muy fuerte y los protestantes en Francia sufrieron mucho, fueron perseguidos con violencia y estos hugonotes, siguiendo a Hugo, que era el líder, prefirieron huir y Dios los llamó a huir a la América fundando la Francia Equinoccial, ese era el nombre. Francia Equinoccial en San Luis, Brasil, y luego la actual Guyana francesa. Bien. Eh, estos hugonotes, aunque huyeron, y estos no huyeron, sí, así como los otros, como los peregrinos o todos los protestantes que huyeron a Norteamérica, ellos huyeron, sí, realmente bien perseguidos, sí, devastados, digamos, ¿sí? Pero aún así continuaron. ¿Sí? Continuaron. ¿Qué era lo lógico que pasase? ¿Sí? Lo que empezó a pasar, que los portugueses, ¿sí? Teniendo poderío militar en tierra, ¿sí? Continental, pues tomaran a los hugonotes. Y eso fue lo que pasó y por eso San Luis es de Brasil. ¿Sí? Toda esa región de Belén, de San Luis, todo eso era francés. Bien. Y pues lo lógico era que los portugueses tomasen y sacasen a los hugonotes de allí. ¿Sí? Y los hacen sacar de allí y van más al oeste a la Guyana francesa. Pero ¿por qué no fueron entonces a la Guyana francesa también? Dos cosas. La primera, ¿sí? El río Amazonas. La desembocadura del río Amazonas fue como un límite geográfico para parar el avance portugués hacia el noroeste. Bien. Y también, ¿sí? Que al otro lado de, ¿sí? Los indígenas fueron alcanzados, ¿sí? Por estos hugonotes. Ellos tuvieron muy buenas relaciones con los indígenas, ¿sí? Que estaban sobre la costa de lo que es la Guyana francesa. ¿Ven? Y eso hizo que se pasase a una idea colonial. No hubo una conquista, miremos que no hubo una conquista, no hubo una guerra de los hugonotes contra los indígenas. ¿Sí? Había mucho territorio, sí, vacío. Ellos tomaron parte de ese territorio, pero hubo una colonización. ¿Por qué? Porque estos hugonotes se trataron con estos indígenas, les ayudaron, trajeron tecnología, ¿sí? Medicinas, ¿sí? Sanidad y les predicaron de Cristo. ¿Bien? Entonces lograron vivir en paz. ¿Bien? Y lograron, ¿sí? Aplicar por lo que estaban luchando en Francia, y era vivir con la religión cristiana en libertad. ¿Bien? Y eso fue lo que lograron, y esa es la razón por la cual, ¿sí? La Guyana francesa es territorio francés, ¿sí? En Sudamérica. Bien, entonces hubo una colonización por la acción de los hugonotes, cosa que no hizo el gobierno francés. ¿Sí? El gobierno francés, si ustedes ven, tiene posesiones en ultramar muchísimas en el mundo.
Ellos eran súper expansionistas. Inglaterra, Francia, súper expansionistas. Pero porque entonces porque no aprovecharon que ya había posesiones por los hugonotes. Bien, porque ellos, ¿sí? Ellos menospreciaron la idea cristiana hugonota. Bien. ¿Por qué? Porque ya iban muy disminuidos los hugonotes. Pero vemos esta idea. Bien. Mm, Yo tuve el privilegio de estar en el Museo Hugonote de San Luis, donde ellos llegaron, todo esto, y usted ve la arquitectura de San Luis y, y está diseñada como París, las calles, todo igualito, ¿sí? Pero cómo ellos empezaron a trabajar en ese lugar para que Cristo sea conocido con una misión, ¿sí? Evangelizar a los demás, vivir en paz, lograr hacer puertos, ¿sí? Hacer negocios, ¿bien? Y instaurarse para vivir en paz. Todos estos protestantes que vinieron a, a las Américas encontraron libertad, ¿sí? Todos, ¿sí? Bien, entonces huyeron. Para los franceses, los hugonotes fueron unos miedosos, ya diezmados, ¿sí? Que prefirieron salir corriendo, ¿sí? Pero eso no es lo que pasó a este lado, ¿no? Lo que pasó a este lado es que vivieron en libertad. Dios los premió con la libertad, igual que sucedió en los Estados Unidos con los peregrinos, ¿bien? Lo podemos ver claramente en el documental Monumental, que yo creo que lo hemos visto, no sé si lo han visto, pero si no lo han visto, se lo recomiendo, ¿sí? Que se vean Monumental. Bien. Y vemos allí cómo los peregrinos, ¿sí? Huyendo, ¿sí? Y les pasan muchas vicisitudes, la mitad de la gente se les muere, ¿sí? No llegan a donde iban, que era una ciudad, un pueblo, sino llegan a unas nieves en la costa. eh, bueno, en la inmunda estaban re mal. ¿Y cómo perseverar? Porque sabían, ¿sí? La palabra que Dios les había dado. En América tendrán libertad para hacer lo que dice la Biblia. Bien. Y es tal esto de huir, ¿sí? Que lo podemos ver hoy en la Biblia. Creo que ya lo vimos, y no sé si fue con ustedes o en la enseñanza pasada, y Sara me corrige, pero vamos a ir a Hebreos 11, ¿sí? Nuevamente. Entonces vamos a ir a la Biblia, a Hebreos 11, ¿sí? Y vamos a leer en Hebreos 11. El Hebreos 11 es el pasaje acerca de la fe, ¿bien? Entonces ahí hablan acerca de la fe, ¿sí? Y en el 9 vamos a leer el 9 el 10 el 9 y el 10 Hebreos 11 9 y 10. Entonces está hablando de Abraham, ¿sí? Y está hablando, bueno, leamos desde el 8. Por la fe, Abraham, voy a leer Hebreos 11 eh, del 8 al 10. Permítame, voy acá a hacer una marquita porque necesito ahorita para devolverme. Listo. Bien. Entonces dice, el 8, Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Bien, bien. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Sí? Que haré de ti, ¿sí? Tendrás hijos, ya los tuvo. ¿Mm? Y además, tu familia será bendición para todas las naciones y tendrás mucha descendencia como las estrellas del cielo. Y haré de ti, o sea, a partir de ti haré una nación, ¿m? Que será luz para el mundo, que será bendición para todas las naciones. Bien, esa era la promesa. Pero morarán en un lugar, en una tierra. Bien. Y luego nos dice qué era lo que ellos esperaban.
O sea, ¿cuál era su fe? ¿Sí? ¿Cuál era el cumplimiento de esa promesa? Bien. Y es Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien. Esperaba la ciudad. Ellos esperaban ver una ciudad con fundamentos. O sea, que los fundamentos para esa localidad, sean los de Dios. Es decir, que los individuos y las 7 partes de la nación, la familia, la religión, la educación y la ciencia, la economía, la, las comunicaciones, las celebraciones, que es arte, deporte, recreación hoy, y el gobierno civil, estas 7 partes, tuviesen allí en esa ciudad los fundamentos de la Biblia, los principios bíblicos cristianos. Eso era lo que ellos esperaban, ¿sí? Una ciudad, poder hacer esa ciudad, ¿sí? En esa tierra, ¿sí? Para vivir en libertad localmente, ¿bien? Pero no lo lograron, ¿sí? No lo vieron, ¿sí? Bien, porque ¿qué dice luego? ¿Sí? ¿Sí? Dice en el 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bien, sí, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una. Esa es la diferencia entre nación, país y patria. ¿Qué es patria? Patria es donde tú estás, ¿sí? Como resultado de haber construido lo que Dios te llamó a hacer en ese lugar. ¿Mm? Esa es la patria. Ellos buscaban una ciudad, hacer una ciudad donde cada parte de esa ciudad tuviese, fuera el fundamento, los principios de Dios. ¿Sí? Que todos los fundamentos sean de Dios y que Dios fuese el arquitecto, el que diseñe esa ciudad. Es decir, vamos a hacer esta ciudad, pero de acuerdo, orando con Dios, mirando lo que Dios nos diga para hacerla, ¿sí? Y que Él sea el que la construya. ¿Mm? Ellos no lo vieron de lejos, ¿sí? Dijeron sí va a pasar. Lo creyeron, pero no vieron la ciudad. Sí, ellos murieron habitando en tiendas, ¿sí? Nunca vieron la ciudad, porque Jacob desobedeció, ¿cierto? Pero sí pasó. No pasó en Israel. Esta ciudad es la ciudad de Plymouth, donde llegaron los peregrinos. Hebreos 11:10 es Plymouth donde llegaron los peregrinos. Esa costa llena de nieve, donde no había nada, puro páramo, ¿sí? Eso, allí se hizo esa ciudad. Dios los llevó al poblado indígena abandonado y allí hicieron la ciudad, ¿sí? E hicieron una ciudad con la Biblia, ¿sí? Con los principios de Dios en cada una de las partes de la nación, localmente, que fue la semilla para los Estados Unidos. Entonces, ¿sí? Ellos huyeron, ¿sí? Pero si los peregrinos hubiesen obedecido, wow, ¿cuánto nos hubiésemos perdido nosotros? Porque gracias a que ellos obedecieron, primero hay iglesia evangélica, ¿sí? Segundo, pues gente que puso la Biblia en la realidad por primera vez para producir libertad. Ya la Biblia estaba, ¿sí? Bien, la Biblia llevaba 3 generaciones, ¿sí? En Inglaterra y 2 en Alemania, bien, pero, ¿sí? Estaban bajo tiranía, estaban sin libertad, no podían, ¿sí? Aplicar a plenitud los principios bíblicos donde estaban. ¿Eso quiere decir que Dios llamó a todos a huir? No, la mayoría de los cristianos se quedaron en Europa, ¿sí? Solo unos huyeron, ¿sí? Pero esos que huyeron lo hicieron con un propósito divino, con un propósito que ni siquiera podemos conocer.
Ellos no sabían lo que iba a pasar, ¿sí? Ellos solo estaban obedeciendo lo que Dios les decía, ¿sí? Pero gracias a su obediencia, ¿sí? Se terminaron las monarquías, iniciaron las repúblicas, ¿bien? Gracias a su obediencia, la Biblia fue practicable por primera vez en la historia en todas las áreas de una localidad. Y eso necesariamente genera transformación, libertad. ¿Bien? Bien. Entonces ese es el huir. El huir es bien importante porque Dios va a llamar a unos a huir. No veamos con menosprecio a los que Dios esté llamando a huir. Veámoslos como nuestros aliados afuera. Bien. ¿Por qué? Porque es muy importante que Dios llame primeramente a algunos a huir. Porque ¿qué pasa con los que se quedan? Vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Pero necesitamos los que se quedan, ¿sí? El apoyo de nosotros mismos en unidad con unión, pero de los de afuera. Bien, muy importante el apoyo de afuera. ¿Sí? Esta no es la, ejemplo otra vez Venezuela, esta no es la primera vez que hay marchas globales en contra de la dictadura en Venezuela. No. Pero esta es la vez que más apoyo internacional se ha dado. ¿Mm? Más. ¿Sí? Entonces, wow, esto es bueno, hay que seguir presionando. Pero, sí, esto se debió haber logrado hace mucho tiempo ya, ¿sí? Con los que Dios ha mandado a huir, ¿sí? Pero tienen que unirse y hacer la misión. Bien. Entonces no veamos, ¿sí? Con una baja un bajo entendimiento a los que Dios llama a huir. Si Dios los llama a huir, son nuestros aliados, son nuestros amigos afuera. Ellos también están trabajando, obviamente no es de pronto no están siendo perseguidos por la tiranía del gobierno violentamente, ¿sí? Pero necesitamos ayuda, ¿bien? Se necesita ayuda de los de afuera, ¿bien? ¿Para qué? Para proteger, para suplir, ¿sí? En medio de persecución, pues no se puede trabajar tanto, entonces toca enviar donativos, enviar comida, ¿sí? Y esos son la gente que va a hacer eso, van a hacer esas redes, ¿bien? Para ello, para ayudar a los que se quedan. Entonces, es algo de simbiosis, es decir, aquellos que salen con la misión son parte de la misión, ¿sí? Pero salen, ¿sí? Eh, con instrucciones de Dios. Dios les va a dar instrucciones específicas. Esto no es una idea social, bueno, vamos a hacer un plan social para ver qué hacemos afuera, ¿no? Dios les va a dar instrucciones específicas a cada uno y aquellos que sean fieles a esas instrucciones, naturalmente se van a unir con otros que están en los mismos. ¿Sí? Y luego con otros, y luego con otros, y luego con otros. ¿Bien? Esa es la forma. La forma no es una planeación estratégica social, la forma es la obediencia de los individuos y esos individuos uniéndose con otros localmente, ¿sí? A defender y a implementar los principios de Dios donde viven y luchar y ayudar para que de donde salieron también sea. ¿Qué pasó con todos estos que huyeron? ¿Sí? Los peregrinos huyeron y desarrollaron en libertad en Estados Unidos, los hugonotes en Sudamérica, ¿sí? Los españoles que querían Biblia también vinieron acá, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Qué sucedió luego con los otros? ¿Sí? ¿Cómo ayudaron? ¿Cómo devolvieron? ¿Sí? Prosperaron los que salieron. ¿Por qué? Pues porque hay menos presión. Entonces van a prosperar más. Y parte de esa prosperidad se llevó a el lugar de donde vinieron. ¿Mm? Bien. También a largo plazo, también hubo el devolver de donde vinieron. Por ejemplo, en el caso de los peregrinos, pues lograron hacer una república. ¿Sí? Y 5 generaciones de ¿qué? 7 generaciones después, hacen una república. Y eso se lo devuelven a Europa, ¿bien? Y todos ellos se transforman en monarquías representativas, ya no monarquías totalitarias, sino representativas. Y es más, Francia, ¿sí? Quedó como una república. Bien, entonces, este es Hebreos 11. Así, aquí me dice Sara que lo mismo fue en el pasado. No mal que no fue en este. Bien, entonces,
sí devuelven, sí, pero el impacto es tal que la devolución no solo es personal, no solo es que le voy a ayudar a mi familia, sino es un reciprocité generacional. ¿Bien? Es algo generacional. Entonces, es importante concientizar a la gente que sale, ¿sí? Y esos que salieron, si salen con la misión, también les toca concientizar a algunos que vengan sin haberle preguntado a Dios, porque ya salieron, ¿sí? Bien. Yo estoy seguro que si, cuando caiga la tiranía en Venezuela, que espero que sea pronto, la dictadura, muchos van a volver, pero no todos. No todos, pero muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Venezuela se vive muy bueno, ¿sí? Bien, eh, pero, pero eso va a implicar que estos que vuelven ya vienen con una idea del mundo diferente, ¿sí? Y ahora tienen que obedecer en unidad con unión los principios bíblicos. Ese es el devolver de los que salieron, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer una nueva Venezuela? ¿Sí? Porque no va a ser la de antes del socialismo ni la del socialismo, ¿sí? Sino una nueva Venezuela. Entonces, esa es la idea. Entonces, como iglesia tenemos que seguir enseñando. ¿M? Y cuando los que salen con omisión, van a llegar a congregarse, su parte espiritual va a ser importante, su parte religiosa, ¿sí? Y eso lo van a compartir donde están. Y los otros, que ni siquiera son de su nación, ¿sí? Se van a inmiscuir, van a apoyar estos proyectos y va a haber libertad, ¿bien? Se requiere todo ese apoyo, pero hasta ahora estamos en la primera fase que es enseñar, ¿bien? Bien, muy bien. Entonces, esas son las dos. La próxima sesión vamos a ver las dos que nos faltan. Y vamos a hacer al final como una recapitulación de todas. ¿Por qué? Porque la séptima es súper cortita. Bien. Eh, pero es profunda, pero cortita. Entonces, vamos a ver la próxima. Y estas dos, entonces tuvimos desobediencia civil y huida. Bien. Lo que vamos a ver la próxima es qué pasa con los que se quedan. ¿Sí? Porque Dios no le va a decir a todos los cristianos, váyanse. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben hacer los que se quedan? ¿Sí? Bien. Eh, tampoco, y esto me faltó decirlo también, también muchas veces los que se van, obviamente se van a otro lugar, son extranjeros y ser extranjeros es más difícil que ser nacional. ¿Sí? Pero también a veces ven mal o con una baja mirada a los que se quedan. No, ustedes se quedan allá, son los tontos. ¿Sí? Salgan, ¿no? Pues que Dios no me ha dicho qué hago. ¿Sí? ¿Sí? Lo que Dios me diga, ¿cierto? Entonces también no es que todos deban salir. Es más, generalmente no sale la mayoría, ¿sí? Pero importante ver ese equilibrio, ¿no? Ni ver mal a los que salen, ni ver mal a los que se quedan, sino que tanto los que salen como los que se quedan tienen una misión dada por Dios. Bien, bien, muy bien. Entonces aquí vimos estas dos. Vamos ahora a pasar al tiempo de preguntas. eh, y entonces voy a mirar acá. Aquí Carlos nos dice algunas de las películas. Ok, Libreta Verde, la película, Talentos. Ay, sí, no es Mentes Brillantes, sino Talentos Ocultos. Sí, Milianis, tienes toda la razón. The Help es otra. Bueno, yo no soy muy bueno para las películas, pero bueno, ahí me he visto algunas. ¿Qué por decían estos principios? Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar. Aquí en el chat no hay más preguntas, ahí solo estos comentarios. Entonces vamos a pasar aquí a la sala. Entonces Sara levantó la mano, dale Sara. Oscar, son tres, entonces sí, creo que las respuestas son chiquiticas. ¿Por qué dijiste que los judíos no se van a salvar? Porque eso dice la Biblia. Dice, dice que no hay nadie que se salve si no confiesa a Cristo como Señor y Salvador. ¿Mm? Y los judíos no, el judío que muera hoy, no confesó a Cristo como Señor y Salvador. Pero Desde que, ahora se habla de mesiánico y ortodoxo, ¿no? O sea, hay sí, como siguen una siendo judíos, diferenciación ahí. el judío Sí, mesiánico, entonces el judío ortodoxo, pues no, pero el judío mesiánico sí cree en el Mesías, pero no le cree al Mesías. ¿Sí? Y entonces,
¿qué pasa? Yo puedo creer en Cristo, ¿sí? Pero el primer requisito para ser salvo es creer en Cristo. ¿Sí? Sí, Pero, ¿sí? Hay algunas cosas que implican que no seamos salvos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Dice la palabra que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿sí? Ni los sí, idólatras, ni los asesinos, ni los adúlteros, sí, bien, ni los avaros. Entonces, implica, ¿sí? Que es lo que se conoce como los pecados de muerte. No todo, aunque toda la paga del pecado es muerte, no todos los pecados son de muerte. ¿Sí? Pero ¿qué son los pecados de muerte? Es un pecado que yo, inclusive creyendo en Cristo, puedo creer en Él nominalmente, pero no creerle a Él. ¿Sí? Entonces, muero con ese pecado. Por ejemplo, soy un cristiano que creo en Cristo y luego me descarrío y soy un borrachín y me muero. Ahí no. ¿Sí? No, tengo un pecado de muerte, no voy a entrar. ¿Sí? Bien, pueden leer ¿tienes bien pecado de las... muerte? Entonces no es salvo. No entendí No, no te escuché en la última parte. ¿No no es porque salvo? se requiere que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos quiénes son los cristianos? Los que dicen que creen en Cristo, no. No. ¿Sí? Los que Sino dan los que tienen frutos los dignos de frutos, ¿sí? arrepentimiento. Sí. Y el ser borracho no es un fruto digno de arrepentimiento. Pero la salvación ahí la pierde. Entonces la salvación tiene tres partes. Y es las tres partes nuestras, la del espíritu, la del alma y la del cuerpo. Bien. Sí, Entonces, requiere, porque yo puedo haber creído que creo en Cristo, ¿cierto? Pero luego me descarrío, pues ya no creo. ¿Por qué? Porque sí. mis frutos ya no son, ¿sí? Dignos de arrepentimiento. Entonces creí, pero no creí, ¿sí? No lo hice Señor. Fue una creencia en fe, pero no llegué a las obras, ¿sí? Las obras es, ahora tú eres el Señor. Yo no decido, sino tú decides. Yo solo obedezco lo que tú me dices. ¿Bien? Así es. Implica las dos cosas. La salvación no es por obras, es por fe, ¿sí? Pero lo que sigue a esa fe son los frutos dignos de arrepentimiento, o sea, las obras. Bien, entonces, los judíos no confiesan a Cristo. El judío mesiánico cree en Cristo, pero sus obras no son las de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Y se convierten en idólatras y sectas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, hay que seguir las leyes mesiánicas y hay que entonces hacer las citas y el que no haga las citas no es salvo. O sea que la fe, sí, ya no es, sino son las obras. Y cualquier cosa que nos lleve a las obras sin la fe antes, sí, se llama secta, ¿sí? Y se vuelve en una secta. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, los adventistas. Los adventistas, tú ves cómo tienen una vida de familia tan buena, ves cómo aplican los principios bíblicos en la educación lejos, mucho mejor que todas las demás, ¿sí? Bien, pero, ¿sí? Hay dos tipos de adventistas. Hay unos que son nuestros hermanos y otros que no, ¿sí? Los que no son nuestros hermanos y no son salvos son aquellos que dicen que si tú no guardas el sábado no eres salvo. ¿Sí? Bien, entonces lo que te hace salvo es la obra de guardar el sábado. Y eso no es correcto, eso es idolatría. Bien, entonces se vuelve una secta y pues no son salvos. Bien, bien. Entonces esa es la idea. Entonces los judíos tienen que conocer a Cristo, confesarlo como Señor y Salvador. ¿Sí? ¿Y qué pasa si un judío conoce a Cristo y lo confiesa como Señor y Salvador? No se vuelve judío mesiánico, se vuelve es cristiano. Cristiano, de acuerdo, Esa es la diferencia. ¿Por de qué? acuerdo. Porque sigue la ley cristiana, no la ley de Israel, ¿sí? Sino la ley cristiana. Ahora, la ley cristiana incluye cosas de la ley de Israel, pero no toda la ley. ¿Bien? Bien, esa es la diferencia. Bien, Bueno, sigue con hay la otra, segunda. hay otra. Venezuela va en la primera parte, dijiste en alguna parte de la clase de hoy. O sea, Venezuela va en la oración apenas. Yo creo que Venezuela como cristiano, porque es la iglesia, recordemos que es la iglesia, Sí, no los venezolanos, sino la iglesia sí, es la sí. que es la responsable. Yo creo que la iglesia hasta ahora está empezando a entender, pero todavía le falta mucho. Hemos pasado de hace 10 años un 78% de la iglesia con el castrochavismo, ¿sí? Mm, Ahora, sí, yo creo que después de esto bajaremos por ahí del 50. O sea, ya habrá mayoría de cristianos no chavistas, ¿sí? ok, Con esto que sucedió. con Entonces, eso. está empezando a entenderlo, pero aún falta mucho. O sea, estamos Hay que hablando seguir después de enseñando. 24 años.
25 años Sí, casi. sí, ¿por qué? Porque la iglesia todavía está muy quieta, no, pero sí ya hay, o sea, está muy quieta para lo que debería ser, pero comparado con el resto, Venezuela está más rápida que nosotros, o que cualquier otro Sí, país de Latinoamérica, ¿sí? así es. Que cualquiera, ¿sí? Entonces, pero aún es poco, ¿sí? Entonces, pues hay que seguir enseñando, sobre todo que se multiplique más, ¿bien? Ujú, Yo aplaudo lo que, aquí está acá el hermano Carlos, aplaudo lo que ellos están haciendo en Puerto Ayacucho con las escuelas de padres, ¿sí? Me parece que, wow, están poniendo el fundamento correcto, ¿sí? Y sí, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Que ya no dependa de otros, sino de ellos mismos localmente, ¿sí? Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso es solo uno de los proyectos, ¿sí? Pero mm, lo hicieron, ¿sí? Eso ya puso un fundamento. Entonces Venezuela ya ha puesto más fundamentos, pero aún está empezando, pero comparado con el resto que no es Venezuela, no, pues lejísimo, es mucho mejor Venezuela que todos. mm, Pero aún para la situación que tiene Venezuela de nivel de dictadura, pues aún falta muchísimo que la iglesia se entienda, ¿sí? Y sobre todo tenemos que entender que son los individuos los que lo hacen. No es esperar que el liderazgo lo haga, no, es ujú, la gente la que claro, tiene que empezar a saberlo. Entonces, yo pienso que pues Dios sigue trabajando muy bien, muy bien con Venezuela en cuanto a que los que se disponen. Pero es difícil lograr la unidad con unión en Venezuela aún, como iglesia. Aún hay mucho no, sectarismo, no secta, sino sectarismo en las iglesias. Aún hay mucho denominacionalismo, aún allá, pero Dios está haciendo la obra, mucho más que en cualquier lugar. Ahora, en la otra nación de pronto que Dios está trabajando también más rápido es Ecuador, ¿sí? Pero en Ecuador el nivel académico y de entendimiento es muy bajo, ¿sí? O sea, lejos. Digamos, en Venezuela, los venezolanos están acostumbrados a que van a la universidad, ¿sí? Es más, 80 y pico por ciento, antes de la debacle del socialismo, pues la gente, 80 y pico por ciento de los venezolanos iban a la universidad, ¿sí? Sin problema. ¿Sí? La mayoría de todos los que salieron son profesionales, ¿sí? Bien, pero eso no pasa en los demás países, ¿sí? En Colombia, en una generación pasamos del 8 al 18, ¿sí? O sea, más del 80% en Colombia no van a la universidad. ¿Mm? Hoy en día, y pues mucho menos en Brasil que en Ecuador y en Bolivia y Perú. Entonces, Venezuela yo pienso que pues sí se está iniciando, pero hay que seguir, sobre todo los proyectos personales en unidad con unión con otros. Esos proyectos locales son los que van a poner el fundamento correcto. Recuerden, los peregrinos ponían un fundamento local, los hugonotes local, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, es local, ¿sí? Porque eso es lo que nos da ese 5% de individualidad para lograr el fundamento correcto. ¿Bien? Bien. bueno, Eso, la otra, perfecto. como tú hablaste mucho durante la charla de que siempre hay que confirmar con Dios si salir o quedarse, Ujú. ¿no? En caso de estar enfrentado uno a este tipo de gobiernos. Ajá. Y mi pregunta pues pareciera lógica, pero yo sí quiero que me la respondas desde tu experiencia. ¿Cómo confirma Dios eso? Bueno, Dios, pues Dios habla de diferentes formas y te puede, pues, habla por las circunstancias, por la palabra, por la oración, por la congregación, ¿sí? Por cualquiera de las disciplinas espirituales, pero eso que te diga te lo va a confirmar también, ¿sí? No es que un líder te diga, sino, pues, a ti te lo va a confirmar. eh, y de diferentes formas, ¿sí? No hay una forma, pero sí te da esa seguridad, esa paz y esa misión, ¿sí? Uno de los requerimientos es que te dé la misión, ¿sí? Bien, ahora vas a salir allá, sí vas a hacer, pero vas a hacer eso también, ¿sí? Eso es uno de los requerimientos, te va a dar la misión de qué es lo que vas a hacer Oscar, pero por ahí te los... interrumpo, pero ¿cómo a ti te da esa misión? Vayan a Bolivia, vayan a Ecuador, vayan, o sea, ¿cómo realmente uno puede llegar a ese nivel? Bien, Por- pues ahí ya, bueno, en la medida que nos disponemos, Dios, el Espíritu Santo usa varias formas para confirmarnos y para hablarnos. Eh, digamos, tú oras por algo específico, bueno, voy a salir, quiero salir, Dios, confírmame, ¿está correcto que yo salga?
Y no es porque solo se te abre una puerta, ¿sí? Sino que él te tiene que confirmar que esa puerta es debes abrirla, pero a lo que voy es que te confirma la misión. ¿Cómo te lo confirma? Bien, en la lectura de la palabra, pues, ¿cómo habla Dios? ¿Sí? Ahí ya es como otro tema, cómo escuchar la voz de Dios, pero, pero bueno, hay un libro que llama Eres tú, Señor, que ahí lo explica un poquito más. Pero sí, hay diferentes formas, por ejemplo, pues la misión que Dios me dio a mí, yo cuando vivíamos en los Estados Unidos, pues obviamente quería seguir viviendo allá, ¿sí? Pero pues bueno, y Dios, y pues teníamos pues el campo laboral, sí, el campo económico, no teníamos nosotros el dinero económico, pero teníamos, o sea, donde vivir, todo, pues cualquiera se hubiera quedado, pero pues hay que preguntarle a Dios, ¿sí? Y yo le pregunté y le oré a Dios queriendo que él me dijera que me quedara, ¿no? Pero Dios no dijo eso. Sí, él mostró una visión, a mí me mostró una visión, me mostró el río Grande, ¿sí? Me dijo, de aquí hacia el sur vas a trabajar. Mm, y yo, bueno, Dios, entonces listo, hay que obedecer, ¿sí? Pero obviamente yo no quería, yo quería quedarme, ¿sí? Pero bueno, Dios ha sido maravilloso porque uno no sabe, yo decía, pero Dios, yo soy un NN, ¿sí? Obviamente pues llevaba mucho tiempo en misiones, pero, pero pues no tenía dinero, no tenía forma. Yo decía, pero ¿cómo vamos a llevar esto allá? Yo no sé, Dios, lo que tú vas a hacer. Y, pues, entonces dime cómo, Dios. Y entonces, de la forma menos pensada, me dijo, tú lees los libros, pero allá hay gente que quiere leerlos, pero no están. ¿Mm? Entonces lleva los libros a Colombia. Eso es lo que tienes que hacer ahora, llevar los libros. Y entonces trajimos la editorial aquí a Colombia. ¿Sí? Y entonces ahora pues hay la disponibilidad. Hoy ni siquiera soy parte de la editorial, eh, pero sí se trajo, ¿no? Y se dio esa posibilidad de que ahora pues ¿sí? Se puedan tener los materiales. Lo mismo estamos haciendo con Venezuela, ¿sí? Aquí está Nando, él viene cada 2 meses o cada mes y medio y recoge libros y se los lleva para Venezuela. ¿Sí? Y él viene en bus desde Maracaibo y se los lleva en bus, pero bueno, y estamos pues, trabajando para poder donar esos materiales y poderlos tener o tenerlos a un precio muy económico en Venezuela. Eh, y bueno, pues ese es el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Oscar, la Pues, última es solo un recorderis de que sí, alguien claro. nos preguntó las 7 esferas por chat, entonces para cuando quieras en la clase que dijiste que de pronto en esta clase hablabas, las mencionabas, entonces ya esa era para solo. Ay, ¿verdad que? Bueno, entonces sí, 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 quedamos de hacer eso y a mí ya se me ha olvidado. Bien, bueno, pues las partes de la nación, ¿no? Dios escoge una nación que es Israel con Jacob para la promesa que le hace a Abraham y le dice que va a haber una nación. Y esa nación es Israel, pero para que haya nación, pues tiene que haber gobierno. Pero para que haya gobierno, pues tiene que haber ley. Entonces Dios les da las leyes a ellos. Pero cuando les da las leyes a través de Moisés, les da las leyes en unos códigos de leyes. Moisés escribió en unas tablillas y les dio las leyes, según la tradición, en 7 códigos de leyes. Ellos eran semitas y Dios le reveló a Eber, descendiente pues, de la línea de Sem, la matemática en base 7. Por eso el número 7 es el número de completitud. En la Biblia se completó, eso no se necesita más, por eso se asemeja al número de Dios y el número del hombre es 6 porque es lo más cercano a Dios, es la mayor creación que Dios ha hecho. ¿Sí? Bien, entonces, como ellos, su matemática, su aritmética era en base 7, entonces Dios les dio 7 códigos de leyes, es decir, que les dio leyes para la familia, para la religión, ¿sí? En este caso, pues la de ellos, ¿sí? De Dios mismo, la educación y la ciencia, la tercera, la cuarta es los negocios, la economía, es la que más grande código de leyes que les dio, o sea, hay más leyes de economía que de iglesia,
que de religión. Luego, para comunicar la verdad es lo que menos hay. Y luego para las fiestas, las celebraciones que iban a hacer, que hoy lo que celebramos es artes, deportes y recreación. Y la última, la séptima parte, el gobierno civil. ¿Bien? Esas son las 7 partes de la nación y en cada una de ellas hay principios bíblicos que están en la Biblia. ¿Bien? Entonces, hoy no, en este mes estamos hablando de gobierno civil, ¿sí? Esa es una de las partes de la nación. Hay unas leyes de gobierno civil, pero así también hay leyes para la familia, para la iglesia y para cada, cualquiera de esas 7. Entonces, los proyectos de las personas que empiezan a entender cosmovisión, para que se forme el pensamiento, pues tienen que ser locales en alguna de esas siete partes, ¿sí? No tienen que ser proyectos gigantescos, sino lo que Dios le mande hacer a la persona. Bien, entonces seguimos con Carlos. Muy buenas noches, saludos. Así que, Eh, Quisiera comenzar, ¿me escuchan? sí. Ok. Eh, Compartir algo y luego hacerle algunas preguntas. Eh, en el poco conocimiento político, no me considero una persona política, pero en Venezuela nunca, siempre pues, fueron gobiernos de izquierda. Acción Democrática es un partido de izquierda De izquierda. y el PPI también es un partido de izquierda. Sí, Ellos se llaman centro derecha, centro izquierda, pero son izquierda. sí. Y para mí, desde mi punto de vista, siempre fue la preparación para lo que estamos viviendo. Estados presentes, estados alcahuetes y con muchos subsidios. Ujú, Siempre existieron subsidios. Tengo 53 años y siempre viví o sea, vi subsidios de todo tipo, ujú. de todo tipo. Entonces, siempre fue la preparación para lo que estamos viviendo. Nos prepararon para eso. Eh, Hermano, digo que tengo en mi propósito de enseñar en la iglesia, tengo una duda. La palabra república ha sido deconstruida por este movimiento progresista Sí, y su concepto está deformado, sí. porque aquí se llama República Bolivariana de Venezuela y de república tenemos muy poco. Ya, La ya república no prácticamente nada. es ni es república ni es democrática, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando me acerco a los hermanos, me acerco a la iglesia, planteando que hay un sistema de gobierno de Dios, ¿qué nombre o cómo hago para poder compartir ese sistema que está establecido en la Biblia, que hemos aprendido junto con usted? ¿Qué Ujú. estrategia podría usar? Esa es una de las preguntas. Bien, el tema de república es el tema más básico de gobierno civil, es decir, es el más fundamental, el primero que tenemos que enseñar. Eh, y pues, eh, no, como ha sido tergiversado por todo, ¿sí? Todas las repúblicas que han habido en Venezuela, tenemos que volver a los orígenes. Entonces tenemos que empezar que el cristiano sepa que la república es la forma de Dios. Porque es más, la palabra república en el venezolano apenas se dice república, que retumba en la mente del venezolano Chávez diciendo república. ¿Sí? Eso es lo que sucede con la boina roja. Eso es. Entonces tenemos que decir, ellos tomaron esto, pero no son los principios. Entonces tenemos que ir a la historia y ver dónde Dios revela la república ahí en la Biblia y cómo empiezan las repúblicas. Bien. Eso es lo primero, poner el contexto histórico, bíblico e histórico. Eso es lo primero. Pero ha habido una ventaja que tiene Venezuela, que aunque se haya usado mal, Venezuela siempre ha defendido la república porque esa fue la idea, ¿sí? De la independencia, ¿sí? Hacer una república, ¿cierto? Entonces, eso sucedió en Venezuela. Entonces, recuperar esa idea también, ¿sí? De que el pueblo venezolano fue el pueblo que entendió que no había que tener un rey, sino que había que hacer una república. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, hay que enseñarlo y empezar a enseñarlo y eso nos va a llevar a la responsabilidad luego de, bueno, ¿qué voy a hacer yo por la república? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi responsabilidad allí? Es difícil, obviamente, el currículo de enseñanza porque pues tienen el mal uso de la palabra. En Colombia es diferente porque aunque nos llamamos república, nunca la usamos, ¿sí? Entonces aquí no la usamos
pero allá ustedes sí la usaron, pero mal, es más difícil, Mm. ¿sí? Entonces ahora hay que redimir esa palabra y unirla, y unirla al pensamiento de la gente, no irnos al otro extremo ya del republicanismo, sino entender la república desde Dios y sobre todo la historia ayudará mucho, porque Venezuela tiene una historia de querer la república desde el principio, ¿no? Les recomiendo leer el manifiesto del pueblo venezolano al mundo, de la razón por la cual quiere independizarse. eh, y es bien importante, porque aunque es larguito, pero tampoco es que sea tan largo, pero eso demuestra el pensamiento que tenían ellos en la época independentista. La tenían clara, ¿sí? Es el único manifiesto que hay en toda la América Española, ¿sí? El único. ¿Mm? No hay más. Todos los demás puede ser que la tenían clara, pero nadie lo escribió, ¿sí? ¿Por qué en Venezuela sí se escribió? Porque no solo había uno que la tenía clara o dos, como era aquí en Colombia, sí, muy pocos que la tuviesen clara, sino, aunque no eran muchos tampoco en Venezuela, pero eran más. Entonces se unieron, ¿sí? Y lo escribieron, ¿no? Entonces es bien importante el tema de, pues, enseñar, y esa sería, pues, la estrategia. Yo quiero, uno de mis proyectos, bueno, junto con Shelly, es hacer una película, ¿sí? Tipo Monumental, pero más película, no tan documental, que se llama Manifiesto, ¿sí? Estamos trabajando en el guión, ¿sí? Y la película es de unos muchachos venezolanos que están fuera, ¿sí? Están en la diáspora, ¿sí? Bien, y, y a uno se le enferma la mamá y entonces viene y viene con otro amigo y ellos por cosas se encuentran en Manifiesto, ¿sí? Y cómo cambia su forma y deciden no regresar, quedarse en Venezuela para empezar a aplicar eso nuevamente a los jóvenes, ¿sí? Y, y, y esa es una película, ¿no? Que queremos hacer una película de ese sentido. Y eso es una forma, ¿no? Eso es un proyecto, ¿sí? Obviamente es un proyecto gigantesco porque una película vale mucho, ¿sí? Pero pues hay que empezar por escribir el guión, ¿sí? De pronto no somos nosotros los que la hacemos, sino la siguiente generación, pero en Amén. eso estamos. Bien, entonces hay que empezar. Dios va a llamar a cada persona a hacer algo, ¿sí? Y esas diferentes cosas van a ser lechos, 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 fundamentos, fundamentos para poder construir, ¿sí? Localmente no vamos a tener los mismos fundamentos. Hay lugares donde se necesita menos fundamento y hay lugares donde se necesita más. Depende de qué, ¿sí? De pronto en el gobierno civil en Venezuela aún se necesita mucho fundamento, ¿sí? Pero de pronto en la idea de familia no se necesita tanto, ¿sí? Y así, entonces dependiendo, ¿no? Pero pues sí, hay que enseñar. Ok. Y la Listo. otra pregunta, hermano Quiroga, eh, como usted no le tiene miedo a meterse en el barro, está contenta a todo lo que uno le pregunta. ¿Qué opinión tiene en relación a los cristianos que tienen un ministerio como pastores, maestros, misioneros, evangelistas, profetas, que se lanzan al ruedo político? No que enseñan de política ni que hablan de política, no, que se participan como candidatos, todo aquello. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bien, pues los cristianos todos podemos ir a la política si Dios nos manda, al gobierno civil, ¿sí? No solo a la política, sino al gobierno civil. La política solo es una parte del gobierno civil, pero si Dios nos dice, ¿sí? Ahora, eh, la labor, ¿sí? Del ministerio, ya sea de maestro, pastoral, pues tiene una labor, ¿cierto? Pero puede haber una excepción, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en las 3 veces que Dios empezó de cero, ¿sí? Que es primero con Moisés, ¿sí? Eh, entonces él empezó con Moisés y Moisés no era el gobernante, ¿sí? ¿Cierto? Moisés, ¿sí? Se convirtió en un líder religioso, pero tampoco era que fuese el líder religioso porque era su hermano Aarón, ¿sí? Pero Dios lo usó como líder religioso y como líder civil, ¿bien? Entonces puede ser, pero es una excepción, no es la regla. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el gobierno, o sea, quienes tienen ministerio, pues ese ministerio implica un gobierno
y pues es mucho mayor que el gobierno civil, pero puede ser que nos manden. Ahora, quienes tienen gobierno en la iglesia, que son los ancianos, o deben ser los ancianos, pues aún tienen más gobierno que el gobierno civil, porque es más importante el gobierno de la iglesia que el gobierno de la ciudad. Y es más importante el gobierno de la familia que el de la iglesia. ¿Mm? Y es más importante tu autogobierno que el de tu familia. ¿Bien? Entonces, entonces es una excepción. Ahora, el, también Dios va a llamar a los santos, a gente, a ir al gobierno civil como misión y debemos apoyarlos, debemos enseñar y pues que lo hagan, ¿no? Entonces es más la gente, por eso hay que trabajar más con la gente que con los que ya tienen, pero sí hay algunos. Entonces vemos Moisés, Samuel lo mismo, Samuel era el profeta, sí, era profeta y se convirtió en el último juez. Samuel fue el último juez, ¿por qué? Porque ya viene a empezar a hacer ahí sí la república otra vez, pero el pueblo prefirió la monarquía. Y luego, cuando vuelven de Babilonia, con Zorobabel, ¿sí? Zorobabel, ¿sí? Toma el gobierno civil. Si viene Nehemías, Esdras, ¿sí? Y luego Zorobabel, que es el que ya empieza. Entonces, esas 3 veces fueron excepciones, pero pues primero hay que conocer los principios. Nosotros, eh, eh, no sé si con Sara, nosotros ya hicimos, ¿fue contigo o fue con Jesús Bernal que hice los de Bueno, requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles? ¿Ese no lo hemos hecho? No sé. no, no lo hemos hecho. Ok, entonces hay 12 requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Por el hermano Carlos, allá en Puerto Ayacucho los enseñamos, ¿sí? Pero Sí. pues la mayoría de los cristianos no los conocen, ¿no? Y así, entonces hay que pues ir poco a poco, ¿no? Ahorita, No, Oscar, perdón, si lo hicimos hace ratico, si lo sí, hicimos sí, por sí, ok. mucho rato, fue de los Ah, ok. primeros. Sí, Ah, ok, señor. sí, sí lo hicimos. Entonces, bueno, hay que enseñar eso. Yo estoy escribiendo un libro sobre ello. Espero tenerlo para este año. Ese material ya acabado. Ya me falta un poquitito. Entonces, yo creo que por ahí en un mesecito lo acabo. Pero pues vamos a ver cuándo lo podemos imprimir. Tenemos este de gobierno civil de John Locke, muy apropiado para el tiempo que está hoy en Venezuela. Y ya está impreso, ¿no? Ahorita Nando se va a llevar unas cajitas para allá, pero se puede hacer un grupo de estudio, ¿sí? A veces, o que la gente lo lea y nos reunimos, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? Pero esa es la forma como empezar a enseñar acerca de la república. Bien, vamos con Bueno, Margie. un momentico, pastor, hermano, Sí, creo que ya los pasamos. o sea, podríamos decir entonces que la excepción confirma la regla, confirma el principio. O sea, el principio es no deberían. No deberían. Existen excepciones, Sí, pero las excepciones pasan a confirmar las reglas, sí, sí, sí. a mantener la regla, por eso son Sí, excepciones. sí, 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 correcto. Ujú. Lo digo porque lo estoy enseñando, Sí. lo creo fielmente y quería tener pues un respaldo. Sí, es mucho eh, más importante los santos, o sea, la gente que Dios mande. ¿Por qué? Porque es que Dios la está mandando a eso, ¿sí? La otra es, lo mandó a una cosa, pero pues, le da un tiempito para acá, pero no es. Normalmente, debido a la ignorancia o a la avaricia o al poder que se quiere, lo que quieren es tomar el gobierno de la ciudad porque la ven más grande. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Sí? Que no te dejes deslumbrar por lo grande, que así no trabaja Dios. Dios no trabaja con números grandes. ¿Sí? Dios trabaja es con corazones dispuestos, ¿sí? Que esos corazones dispuestos generacionalmente van a ser los números, ¿sí? Bien, esa es la forma, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Margie y yo sé que hay algunas más en el chat, pero ya les tomé foto, entonces empezamos con esas la próxima reunión, ¿sí? Para no perderlas, ¿bien? Bien, entonces hagamos Margie porque ya nos pasamos mucho y no quiero que para... Hola, buenas Dale. noches. La primera son dos. La primera Dale. es que estuve como siguiendo la campaña de la oposición, también la del oficialismo, con todo el plan de gobierno y todo esto, como para tener esta responsabilidad cristiana, pues. Ajá. Y ahorita estudiando como los principios que estamos estudiando, eh, me ha llamado la atención que sabemos que María Corina y Edmundo realmente no son cristianos, o al menos no lo han dicho, No, no quizás son. son católicos, ¿no? Pero he visto como algunos principios desde lo poquito que he estado aprendiendo, ¿no?
algunos principios parecieran estarse cumpliendo con ellos, y me parece algo 100% llamativo por el hecho de que también han repetido frases como de que esto es espiritual, de que Dios está con nosotros y todo esto, y quería saber su opinión sobre eso. Y la segunda es que esto es un poquito más, no sé si la pueda preguntar o no, pero la voy a hacer. Es Vale. como existen estos análisis políticos que son bastante buenos, tipo de Agustín Laje, de personas que saben bastante y dan bastante al tiro cuando van a hablar sobre lo que está pasando y exactamente en qué punto estamos o a qué punto vamos a llegar antes de las elecciones, me refería más o menos. Quisiera saber su perspectiva. Usted es demasiado inteligente y No, tiene al señor, entonces me gustaría como escuchar un poquito de un bien, microanálisis con respecto a lo que estamos viviendo como tal hoy al día, de que, bueno, ¿qué pensará usted bien, este, de qué va a pasar o no? bien. La triste situación es que los líderes de Venezuela no son cristianos. Esa es la triste situación. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque los cristianos no están, sí, no están aplicando los principios bíblicos. ¿Por qué? Pues de ignorancia, sobre todo porque no se les ha enseñado. ¿Sí? Entonces hay que enseñar. Ahora, ser cristiano es solo uno de los 12 requisitos bíblicos para elegir gobernantes. Solo uno de los 12. ¿Sí? Entonces, ¿lo que es lo que uno tiene que hacer? Poner los 12 y el que más le dé. ¿Sí? Bien. Ahora, es solo uno. ¿Sí? Bien. Pero debería ser el más importante. Pero si no nos da, si eso es lo que somos, no nos da el liderazgo que tenemos, ¿sí? Todavía, pues eso nos merecemos, ¿sí? Ahora, con María Corina y el mundo, pues hay algunos principios que se están luchando porque se establezcan y pues es mejor, ¿sí? Eh, un socialista light que un socialista comunista tirano. ¿Sí? Es mejor, pero ¿es del principio bíblico? No. ¿Sí? Nosotros acá en Colombia pasamos de un socialista light, que es Duque, ¿sí? O sea, haga de cuenta allá Leopoldo, ¿sí? Pasamos de Leopoldo a Petro, que es decir, allá ustedes pasar de Leopoldo a Diosdado, ¿sí? Eso es, ¿sí? Eso. Petro es peor que Maduro, ¿sí? ¿Sí? Peor, o sea, es Diosdado acá. Eso fue lo que hicimos en Colombia, pasar de Leopoldo a Diosdado, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, pues ahí es que ver, y pues si eso nos da, pues es mejor un poquito menos malo, ¿sí? Eso es lo que hay que ver. Pero sí hay que tener, obviamente, nuestros requisitos bíblicos para elegir gobernantes, y pues uno solo es que sea cristiano. Bien. Eh, ahora, lo que me dijiste de los otros, sí es importante saber en qué se está. Ahí ahora por las redes, pues mucha información, pero lastimosamente, pues estos líderes pues estos que están hablando en las redes, pues la mayoría no son cristianos. ¿Mm? Bien. Entonces, el problema es que podemos aprovecharlos, ¿sí? Pero no, o sea, entender que los principios que defienden, ¿sí? Los recibimos, pero no recibirlos a ellos aún como, ¿sí? Porque no podemos recibirlos porque no son cristianos, ¿sí? Recibimos sus principios, pero lastimosamente he visto, por ejemplo, predicar un domingo en el púlpito de Agustín Laje en una iglesia cristiana. ¿Mm? Eso es Satanás predicando. ¿Mm? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos entender. ¿Bien? Puede ser que hagamos una reunión para que venga Agustín y nos enseñe, está bien, pero no es domingo. ¿Sí? ¿Sí? De lunes a sábado, si quiera, a la hora que quiera. ¿Mm? Bien, porque la Biblia habla unas cosas específicas para la reunión del domingo. ¿Mm? Entonces, por eso habla que las mujeres no pueden enseñar el domingo, ¿sí? Habla cosas específicas, ¿sí? Bien, pero, pero sí, pues hay que aplaudir y hay que ver lo que ellos defienden que sea de acuerdo a la palabra, ¿bien? Eh, Agustín Laje es una persona que está en fornicación y en concubinato, ¿sí? Entonces, pues no podemos darle la bienvenida en todo, sí en lo que dice, pero no como persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un pecado público, pero pues no podemos exigirle ese pecado porque pues él no es cristiano. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, sí, digamos, si hay gente cristiana,
que hace, pues varias gente, inclusive yo he estado en debates con ellos. Oscar el eh, español, ¿cómo es que se llama? Se me va ahorita el nombre. ¿Quién? Eh, César Vidal. sí, Vidal. César Vidal sí es cristiano, por ejemplo. Sí, él es más coherente, ¿no? Con Sí, lo que más dice coherente, la obviamente. palabra. Ajá. Sí, 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 es cristiano, mucho mejor, no, y además lejos, César Vidal sabe muchísimo más que todos ellos juntos, ¿sí? Pero digamos, ¿sí? Hay que, entre más personas y sobre todo más locales, ¿sí? Eso es lo mejor, ¿sí? Pero todavía tenemos la idea del mundo, ¿sí? De que como hay muchos seguidores, entonces esta persona debe decir la verdad, ¿sí? Pero entre más local, pues mucho mejor. O sea, yo prefiero que a un venezolano enseñe una enseñanza que yo la enseñe, ¿sí? En Venezuela, ¿sí? Mucho mejor. Y hay evidencia de eso. Ahorita a las 6 estaba en la graduación de la 12ª Escuela de Cosmovisión Bíblica para Venezuela, ¿sí? Y ya yo creo que ni aparezco, yo ya no sé si yo ya aparezco en la escuela, pero me invitan ahí, pero yo creo que ya no soy maestro, ¿sí? O no sé, porque yo les dije, mire, el éxito es que yo ya no sé, que sean venezolanos los que hacen, ¿sí? Ese es el éxito, ¿sí? Y, y, y qué bueno que hay más de ya unas 3.000 personas que han estudiado online, virtualmente, no es online, o sea, han estudiado virtualmente, o sea, con videos, imagínense, es más difícil, ¿sí? Y qué bueno que se siga entendiendo eso, ¿sí? Entonces, pues eso es lo más importante. Ahora, la última parte, y esto es lo último que digo porque ya nos vamos. ¿Cómo va? La estrategia fue el 28 de julio, ¿sí? Por el cumpleaños de Chávez, para sacar lo mínimo del chavismo, lo último del chavismo que tuvieran la gente en su corazón. ¿Mm? Eh, pero, pero fue muy diferente hacer las elecciones en diciembre, ¿Mm? Porque siempre son en diciembre. Si son en diciembre y pasa esto, ya, chao, ¿sí? Pero hoy el presidente sigue siendo Maduro. O sabemos que es ilegítimo, que es un usurpador, pero ¿sí? Entonces, es una carrera de resistencia de aquí hasta diciembre, ¿sí? Y ellos cuentan con el desgaste, ¿sí? Con que se desgaste, van a seguir presionando, van a seguir presionando. ¿Qué se requiere? Pues se requiere que pues siga habiendo resistencia y, pues seguir enseñando en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia pues no está en las protestas, ¿sí? Y entonces por eso la iglesia todavía no está en el punto 3. ¿Sí? La iglesia todavía está, ¿sí? Antes. Entonces, pedir misericordia y disponernos. Y pues en esta oportunidad, pues tratar de resistir. No es fácil, no está fácil, ¿sí? Pero nunca antes, en los 25 años del socialismo comunista en Venezuela, o sea, de este castrochavismo, nunca antes habían estado tan en las cuerdas como esta vez, ¿sí? No sé si vieron que Maduro no está durmiendo, ¿sí? Bueno, todo ello. Entonces, pues hay que aprovechar, ¿sí? Ahora, en la medida que se resista y haya más presión internacional, va a haber muchas más opciones y yo creo que además ellos perdieron la oportunidad de la vida de lo que les ofreció Turquía. 11.000 personas con asilo político, eso no pasa en ningún lado, ¿sí? Ya con esto que sucedió, nadie les va a decir, ya 11.000 se va a ver peor, ya por ahí 300, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Los otros 10.000, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos no van a querer ir a la cárcel, entonces se van a poner a pelear. ¿Mm? Y eso es bueno. ¿Mm? Bien. Entonces, pues ahora lo que se dice es que ya hay más o menos unas 250 personas que Panamá puede recibir o República Dominicana. Turquía está pensando en unas 800. Y bueno, entre haya más presión, ellos van a tomar esa opción. ¿Mm? Bien, porque los militares no lo van a hacer. Los militares venezolanos no lo van a hacer. La guerrilla colombiana en Venezuela no lo van a hacer. ¿Mm? Bien, entonces se requiere la presión internacional eh, y, y, y pues hay una cosa en contra y es que antes era fácil hacer una intervención militar, pero ahora Petro pues es aliado, o sea, no va a dejar hacer desde acá, desde el territorio colombiano.
no va a pasar eso, ¿no? Entonces, la opción es que ellos salgan, ¿sí? Por presión internacional y también por la presión interna que pasa, ¿no? Pero no es fácil, todavía faltan 5 meses, ¿sí? Entonces, no es fácil, pero pues bueno, hay que aprovechar este tiempo para enseñar a la iglesia y pedir misericordia. Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y voy a resolver las últimas preguntas que quedaron en el chat. Y porque la próxima semana sí puedo hacerlo porque el séptimo es muy cortico, entonces sí nos da el tiempo. Bien, bien, entonces muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao a todos. Gracias, Oscar, mi amable. Chao, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Dios los bendiga. Bendiciones.